Buenos días, ¿cómo estáis chicos? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, ya es jueves y hoy estamos por ver el penúltimo tema del libro, ¿de acuerdo? Penúltimo tema, ya estamos terminando el temario. Hoy empezaremos con el tema de accidentes de circulación, tema de los accidentes, tema también muy importante. Y estamos en la página 235. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis todos bien? ¿Todos estáis aquí ya, puntuales a las 12? Muy bien. Pues nada, lo dicho, empezamos temario. Tema 16, tema de accidentes de circulación. Y estamos en la página 235. Pues bien, chicos, empezamos con el temario. Empezamos hablando de accidentes de tráfico. Y nos dice que es un problema de salud pública. Bien. Para introduciros un poquito el tema, nos dice: entre las principales causas de mortalidad, especialmente en los jóvenes, se encuentran los accidentes de tráfico. Solamente en España, entre el año 2001 y 2005, la media de fallecidos en los siniestros de circulación fue de 14 personas al día, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una estadística que ahora os la quiero enseñar, que nos habla de los muertos al año, de los heridos que tenemos también al año, en España, en Europa y en el mundo, para que os hagáis una idea de lo elevadas que son estas cifras, ¿de acuerdo? Aquí tenemos en España tanto muertos al año, heridos, en Europa, muertos, heridos y en el mundo, tanto muertos como heridos. Como veis, las cifras son muy altas. Pues bien, seguimos hablando de los accidentes. ¿Qué os pueden preguntar acerca de los accidentes? Si os preguntan, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el problema de los accidentes es un problema de salud pública mundial, en todo el mundo. Esto sería respuesta de test si os preguntan según la OMS, ¿de acuerdo? Y si no hacen referencia a la OMS, la respuesta de test sería que sería un problema de salud pública en nuestro país. En nuestro país, y si hace referencia a la OMS, diremos que es un problema de salud pública mundial. ¿Qué más? Nos dice que cuando una persona fallece en un accidente de tráfico, alrededor de 100 personas sufren esa pérdida, la pérdida de esa persona, desde familiares, padres, abuelos, amistades, compañeros, vecinos, es decir, hay muchas personas alrededor de esa víctima que sufren esa pérdida. Y os van a hablar de los costes económicos de los accidentes de tráfico. Costes económicos de los accidentes de tráfico. Por un lado, tenemos costes por víctima. Cuando nos habla de costes por víctima, nos estaría hablando de costes médicos y rehabilitación no médica. Por un lado, cuando nos hablan de costes por víctima, empieza hablando de los costes médicos. Cuando habla de un coste médico, se estaría refiriendo a primeros auxilios, ambulancia, tratamientos y ayudas y aparatos ortopédicos y, muy importante, que suele ser respuesta de test, pérdida de capacidad productiva, ¿de acuerdo? Esto sería un coste por víctima, pérdida de la capacidad productiva. También como costes por víctima tendríamos la rehabilitación no médica y dentro de la rehabilitación no médica nos estaría hablando de adaptaciones de vivienda y transporte para personas con discapacidad, rehabilitación ocupacional y profesional y educación especial para niños. Todo esto que hemos visto, tanto costes médicos, rehabilitación no médica como la pérdida de la capacidad productiva, serían costes por víctima. Y ahora pasamos a hablar de costes por accidente. Cuando habla de un coste por accidente, por un lado tenemos daños materiales y costes administrativos. Daños materiales y costes administrativos. Cuando nos habla de un daño material, ¿material qué sería? Pues bien, costes de reparación en los vehículos, daños en la vía y en el entorno, daños a inmuebles y a propiedades, ¿de acuerdo? Y al medio ambiente, también estaría incluido como un coste material. Y cuando nos habla de costes administrativos, se estaría refiriendo a la administración, como sería servicios de urgencia, policía, bomberos, ambulancia, costes de seguros. Y aquí os quiero hacer un poquito de hincapié porque tenéis tendencia a confundir lo que es un coste
un daño material, con un coste administrativo. Daño material y coste administrativo. Cuando nos hablan de material, pensar en cosas materiales, chicos, como reparación de vehículos, de la vía, del entorno, del inmueble, del medio ambiente. Esto sería un coste material. Y cuando nos hablan de un coste administrativo, pensar en la administración. Policía, bomberos, ambulancia, ¿de acuerdo? Así que no confundamos estos dos conceptos. Por un lado, muy importante, los accidentes se pueden evitar. Nos dice, la realidad de los accidentes de tráfico es que la mayoría de estas muertes podría haberse evitado. Aunque muchas personas piensan que no puede hacerse nada para evitar un siniestro de circulación, los accidentes tienen poco de accidentales, ¿de acuerdo? Los accidentes, chicos, se pueden evitar. Hay gente, hay creencias, hay leyendas urbanas que seguramente alguna vez habéis oído que dicen acerca de un accidente que era cosa del azar, que era cosa del destino, que era fortuito, que le había llegado la hora, que escapaba de nuestro control. Esto muchas veces seguramente lo hemos escuchado. Y todo esto serían falsedades. La realidad sería que un accidente es prevenible, sería una consecuencia, es evitable, controlable y no es accidental, ¿de acuerdo? Así que dejamos atrás esas falsas creencias y hablamos de que es algo que se puede controlar y por lo tanto se podría evitar ese accidente en la gran mayoría de los casos. Hay factores de riesgo que intervienen en los accidentes. Vamos a hablar de esos factores. Como factores de riesgo relacionados con los accidentes de tráfico tenemos la fatiga, el alcohol, la velocidad excesiva, una calzada con hielo o unos neumáticos en mal estado. Ahora hablaremos de esos factores y también de los factores que intervienen en los accidentes. Por un lado, tenemos tres factores que intervienen en la seguridad de la circulación. Por un lado tenemos, os lo enseño por aquí, factores que intervienen en los accidentes. Aquí lo tenéis. Por un lado, el factor vía y entorno y el factor vehículo, ¿de acuerdo? Tres factores que intervienen en los accidentes sería el factor humano, vía y entorno y el factor vehículo. Son los tres factores que intervienen en los accidentes. Pero estos tres factores no tienen el mismo peso, la misma importancia a la hora de que se produzca ese accidente. Por un lado, tenemos el factor humano. El factor humano podría ser como peatón o como conductor. Factor humano como peatón o como conductor. Luego tenemos el factor vehículo y el factor vía y entorno. Y nos dice que el accidente se produce cuando las exigencias del tráfico de ese momento superan nuestras propias capacidades. Cuando nosotros no somos capaces de controlar el entorno en ese momento, nuestro vehículo, esas exigencias, es cuando vendría el accidente. Y os voy a poner un vídeo para que veáis también el porcentaje que tiene cada factor, ¿de acuerdo? Factores que intervienen en los accidentes. Generalmente, los factores que influyen en que se produzca un accidente de tráfico son muy variados, pero siempre se pueden distinguir al menos tres elementos principales: el vehículo, la vía y su entorno, y el conductor. Pero no todos los factores de riesgo tienen la misma importancia. De cada 100 accidentes, tan solo entre 4 y 13 son debidos principalmente al factor vehículo. Y apenas entre 10 y 35 son debidos principalmente al factor vía y entorno. La mayor parte de los accidentes de tráfico, entre el 70 y el 90%, son debidos principalmente al factor humano.
Bueno, chicos, os pueden preguntar por los factores, que son fáciles, ya os lo sabéis. Por un lado, el factor humano, el factor vía y entorno y el factor vehículo. Pero os pueden preguntar en alguna pregunta de test cuál de esos tres factores tiene más peso, más importancia a la hora de que se produzca ese accidente. Pues bien, sería el factor humano. El factor humano sería entre un 70 y un 90% culpable de que se produzca el accidente. La vía y el entorno estaría entre un 10 y un 35% como porcentaje, y el factor vehículo, que sería el factor más pequeño, sería entre un 4 y un 13%. Pues bien, seguimos hablando y, bueno, comentaros que el conductor, como hemos dicho, es como norma general, podemos decir, en la gran mayoría de los casos, el culpable de que se produzca ese accidente, pero el conductor podría también reducir el factor vía y entorno con una conducción responsable, con una conducción segura, preventiva. Y por otro lado también podemos reducir como conductores el factor vehículo con un buen mantenimiento de nuestro vehículo. Un buen mantenimiento incluiría tanto esas revisiones periódicas que le tenemos que realizar al vehículo, pasarlo a las ITVs cuando corresponda, igual que comprobar tanto la presión de los neumáticos, como comentábamos ayer, como el nivel de líquido de frenos, aceite, líquido refrigerante, es decir, que sería nuestra responsabilidad, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora de características de los accidentes de circulación. ¿Qué características tienen? Aquí también tenéis muchas preguntas de test. Por ejemplo, ¿dónde se producen los accidentes y las víctimas del tráfico? ¿Dónde se producen? Cuidado que vamos a las respuestas de test. Por un lado, la mayor parte de las víctimas mortales son atropellos a peatones. Cuando habla de atropellos a peatones, que sepáis que se estaría refiriendo a vías urbanas, adentro de poblado, porque sería donde más interactúa el peatón con el vehículo, ¿de acuerdo? Donde son la mayor parte de los atropellos sería en vías de poblado. Pero aquí os quiero comentar otra cosita muy importante. Hay dos preguntas de test y no quiero que las confundáis. Por un lado, ¿dónde se producen más atropellos? La respuesta sería en poblado, como hemos dicho, es donde más interactúa el peatón con el vehículo. Y por otro lado, hay una pregunta que dice, ¿dónde sufre el peatón las lesiones más graves en caso de ser atropellado? ¿Dónde sufre las lesiones más graves el peatón en caso de ser atropellado? En este caso, la respuesta de test sería carreteras convencionales. Carreteras convencionales. Acordaros que un peatón podía circular por una carretera convencional, ¿de acuerdo? La velocidad máxima en carreteras convencionales era 90 km por hora. Por lo tanto, en caso de que surgiera un accidente y atropelláramos a un peatón, las lesiones serán mucho más graves en carreteras convencionales, ya que la velocidad es mayor, es superior. Por lo tanto, por un lado, donde sufren más atropellos los peatones, esto sería como respuesta poblado, y donde sufren los peatones las lesiones más graves en caso de ser atropellados, la respuesta de test sería carretera convencional. Bien. Si luego nos hablan dónde se produce el mayor número de víctimas mortales en el tráfico, cuando habla de víctimas mortales ya no se está refiriendo a peatones en concreto. O sea, me refiero, no se está refiriendo a atropellos, ¿de acuerdo? Se está refiriendo a víctimas mortales en general. Si os preguntan dónde se producen más víctimas mortales en el tráfico, la respuesta de test sería vía interurbana, ¿de acuerdo? Donde existen más víctimas mortales en el tráfico, vía interurbana. Una que seguramente cuando la habéis hecho por primera vez la habéis fallado, pero solo la falláis una vez, es que la mayor parte de los accidentes se produce en rectas. Casi siempre contestáis al principio que es en las curvas. Pues bien, la mayor parte de los accidentes se produce en rectas, ya que el trazado es monótono, sería aburrido y eso provocaría también la distracción. Y por otro lado también se tiene tendencia a correr más en las rectas. Por otro lado, las autopistas y las autovías serían las vías más seguras. Autopistas y autovías son las vías más seguras, pero también es una de las vías donde más accidentes hay, precisamente por el trazado que tiene, que sería recto y monótono. Bien, ¿cuándo se producen más accidentes? ¿Cuándo se producen? Muchas preguntas de test también hacen referencia a esto. Por un lado,
en periodos vacacionales, sobre todo Semana Santa, verano y diciembre, en Navidades, donde hay más desplazamientos, ¿de acuerdo? En periodos vacacionales. También tendríamos como respuesta de test fines de semana, festivos y horas de la madrugada. Fines de semana, festivos y horas de la madrugada. Y también sería por la tarde, al finalizar la jornada laboral. Nos dice a las horas de entrada y salida al trabajo, pero sobre todo por la tarde, al finalizar la jornada laboral. Bien, aquí como respuesta de test os suelen hacer una mezcla entre una y otra. La respuesta de test suele ser que hay más accidentes en las horas de la madrugada y por la tarde cuando finaliza la jornada laboral. Hace un mix de estas dos, ¿de acuerdo? Por la madrugada y al finalizar la jornada laboral, por la tarde. ¿Por qué por la tarde, chicos? Por la tarde pensar que la gente ya está cansada, está fatigada de todo el día de trabajo. También tienen ganas la gente de llegar a su casa. Y todo esto provoca también el accidente, ¿de acuerdo? Cuidado porque hay una respuesta de test que dice a primeras horas de la mañana y pensáis a veces que a primeras horas de la mañana hay más accidentes porque la gente está más dormida. Pues no sería así, chicos, ¿de acuerdo? Hay más accidentes por la tarde al finalizar la jornada laboral, horas de la madrugada, festivos y en periodos vacacionales. Bien, ahora hablamos de grupos de riesgo relacionados con los accidentes de tráfico. Grupos de riesgo. Cuando hablamos de grupos de riesgo, por un lado tenemos a los peatones como grupos de riesgo y a los conductores. Os he hecho también un pequeñito resumen aquí para que lo veáis más claro. Por un lado, grupos de riesgo. Tenemos como peatones, tendríamos a los niños y a las personas mayores, ¿de acuerdo? Como peatones tenemos a los niños y a las personas mayores. Y como conductores tenemos a los jóvenes, a las personas mayores y a los conductores de vehículos de 2 ruedas. Grupos de riesgo, repito, como peatones, niños y personas mayores. Y como conductores, jóvenes, personas mayores, en este caso también, y vehículos de 2 ruedas. Cuando nos habla de vehículos de 2 ruedas, aquí tenemos que estar pensando tanto en la bicicleta, como en el ciclomotor, como en la motocicleta. Y empezamos hablando de los peatones. Bien. Pregunta de test, que me aparece aquí una imagen y me acabo de acordar. Hay una pregunta de test que dice: ¿es conveniente modificar la parte delantera de un vehículo? ¿Es conveniente modificar la parte delantera de un vehículo? La respuesta sería que no. La parte delantera estaría también diseñada, pensada, para que en caso de un atropello haga el menor daño posible, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no se recomienda modificar la parte delantera de los vehículos. Bien, aquí nos habla ahora de la zona de incertidumbre. Creo que en algún tema ya lo hemos comentado. La zona de incertidumbre es el espacio que nos rodea, ¿de acuerdo? Es una zona por la que nos podemos mover de una manera imprevista, ¿de acuerdo? Tenemos zona de incertidumbre los peatones, los animales y los vehículos. Pero si nos preguntan quién tiene mayor zona de incertidumbre, la respuesta de test sería los peatones, ya que un peatón se puede mover 180, 360 como quiera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, zona de incertidumbre, espacio que nos rodea, por el que nos podemos mover de una manera imprevista, y quien mayor zona de incertidumbre tiene serían los peatones. Vamos a comentar ahora las infracciones más comunes que cometemos, me incluyo, que cometemos los peatones. Infracciones más comunes que cometemos los peatones. Por un lado, irrumpir o cruzar de manera antirreglamentaria la vía. No situarse correctamente en las calzadas o arcenes o marchar de manera antirreglamentaria por ellas. No situarse en los pasos de peatones o no respetar los semáforos. Esperar en la calzada, esto es muy típico. Cruzar sin mirar. Y por último, bajar del vehículo sin comprobar que venga otro vehículo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos hablando de infracciones que cometen los peatones, ¿de acuerdo? Infracciones que cometen los peatones. Ahora, hablamos de infracciones que cometen los conductores, ¿de acuerdo? Infracciones que cometen los conductores
que afectan a los peatones. Por ejemplo, incumplir las indicaciones de los semáforos en amarillo o en rojo. No respetar la prioridad de paso de los peatones. Estacionar sobre las aceras, obligando al peatón a que invada la calzada. Y por último, estacionar en los pasos de peatones. Como podéis ver, aquí hay un viceversa. Tanto hay infracciones que cometen los peatones que afectan a los conductores, como los conductores cometen infracciones que afectan a los peatones. O sea, aquí hay por los dos lados. ¿Cuándo hay más atropellos a niños? ¿Cuándo hay más atropellos a niños? Cuando termina la jornada escolar, ¿de acuerdo? Cuando salen del cole, por la tarde, cuando salen del cole, se van para casa, se van al parque, ¿de acuerdo? Es cuando van más espitosos, más alborotados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, relacionar esto con lo que hemos comentado antes. Antes hemos dicho que se producían más accidentes cuando terminaba la jornada laboral, por la tarde. Pues bien, en el caso de los niños, hay más atropellos a niños cuando finaliza la jornada escolar. Bien, dice que hay muchos niños, hablamos de niños como peatones, hay muchos niños que están expuestos a tener un accidente, ya que ni la vía ni su entorno están pensados para ellos. Las principales causas de atropellos a niños sería el desconocimiento de la normativa que tienen los niños y las limitaciones perceptivas y cognitivas que tiene un niño, ¿de acuerdo? Por un lado, los niños no son totalmente capaces de controlar la situación como la controlaría un adulto. Además, desconocen en muchos casos la normativa del tráfico. Y por otro lado, nos hablan de limitaciones perceptivas y cognitivas que tiene un niño. La más importante sería la estatura, ¿de acuerdo? El hecho de que los niños sean más bajitos provoca que tengan un menor campo visual, ¿de acuerdo? Aquí nos enseñan una imagen y nos comparan el campo visual de un adulto con el campo visual de un niño. Como podéis ver en la imagen, el niño a ambos lados tendría un 20% menos de campo de visión. Es decir, la visión periférica, ¿sí?, completamente detenidos, teníamos un campo visual de 180 grados. Pues bien, el hecho de la altura, de que el niño sea más pequeño, hace que esa visión periférica sea más pequeña, ¿de acuerdo? Que se vea reducida por su altura. Otra cosa muy importante como problema que tendría un niño es que confunde el ver con ser visto. Es decir, el niño ha visto a un vehículo antes de cruzar, pero el vehículo no ha visto al niño, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Y ahora dejamos a los niños un poquito y hablamos de las personas mayores como peatones. Las personas mayores como peatones también serían otro grupo de riesgo. Pregunta súper frecuente, que ya la sabéis seguro. Aquí tenemos al abuelo que va con el niño, con el nieto, y que lo lleva al cole, ¿no? Por ejemplo, seguramente os ha salido la pregunta de test que os dice ¿cuándo tiene más probabilidad de tener un accidente el abuelo como peatón? ¿Cuando va solo o cuando va con el niño? ¿Cuándo tiene más probabilidades de tener un accidente? A ver quién me lo dice. ¿Cuando va solo o cuando va con el niño? ¿Tiene más probabilidad de tener un accidente el abuelo cuando va solo, os pregunto, o cuando va con el nieto? A ver, ¿cuándo tiene más probabilidad de tener ese accidente? A ver, muy bien, cuando va solo. ¿Por qué cuando va solo? Pues bien, porque cuando va por un lado con el nieto se hace más responsable. Además tiene que dar ejemplo, porque ya sabemos que los niños luego lo cascan todo cuando llegan a casa. Por lo tanto, cuando va con el nieto se hace más responsable. Sin embargo, cuando va solo, pues va un poco más a la suya y es cuando más infracciones cometerían las personas mayores como peatones. ¿Qué problemas tienen las personas mayores como peatones? Por un lado, el exceso de ruido en el ambiente les puede molestar. Dificultad para apreciar la velocidad de otros vehículos. La dificultad para distinguir bien los colores de los semáforos. La existencia de pocos pasos para peatones. La excesiva anchura y mala iluminación de algunas calles. En ocasiones también pueden haber bordillos demasiado altos. Pueden haber obstáculos como maceteros o coches mal aparcados
y pueden tener problemas de orientación. O sea que respeto ante las personas mayores, ya que tienen unos problemas añadidos en el caso de peatones. Bien, aquí nos hablan ahora de recomendaciones para evitar atropellos a peatones. Recomendaciones a tener en cuenta muy importantes. Por un lado, habría que moderar la velocidad, sobre todo en ciudad y al aproximarnos, por supuesto, a pasos de peatones. También habría que extremar la precaución al aproximarnos a vehículos detenidos en cuyo interior haya personas. Y sobre todo, prestar especial atención a los peatones que vayan hablando por el teléfono móvil o que vayan mirando el teléfono móvil, ya que van abstraídos y no van pendientes del tráfico. Más recomendaciones para evitar atropellos. Estar atentos a los peatones que vayan circulando por carreteras o proximidades de lugares de fiesta o diversión. No modificar el exterior de los vehículos, sobre todo la parte delantera, como hemos comentado. Y extremar la atención cuando salimos de un garaje, sobre todo cuando ese garaje era en rampa. También cuidado cuando hay un autobús parado, ¿sí? Un autobús parado que estén subiendo o bajando peatones. Y extremar la atención cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales adversas. Súper importante, no hay que hacer señales a los peatones para que crucen la calzada. Seguramente nos las han hecho a todos nosotros alguna vez. Nos disponíamos a cruzar y algún vehículo, algún conductor nos ha hecho este gesto, el gesto de que podemos pasar. Pues bien, este gesto, chicos, no debe hacerse. No debe hacerse y tampoco hay que obedecerlo a ciegas. Es decir, ese vehículo que nos está diciendo que podemos pasar, nos ha visto. Ese vehículo, ese conductor nos ha visto, pero puede que venga otro vehículo en el mismo sentido o en sentido contrario que no nos haya visto. Por lo tanto, aunque nos estén diciendo que pasemos, nosotros observaremos bien que no haya ningún otro vehículo que no nos haya visto. Y el día de mañana, cuando hagáis prácticas o cuando ya tengáis el carnet, recordad de no hacer este gesto, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Mucho cuidado también al dar marcha atrás. Acordaros de que muchos atropellos a peatones se producen cuando los vehículos dan marcha atrás y no aparcar encima de las aceras, ya que obligamos a que el peatón invada la calzada. Bien, ahora hablamos de los grupos de conductores con mayor riesgo de accidente. Grupos de conductores con mayor riesgo de accidente. Aquí hemos hablado, por un lado, de los jóvenes, de las personas mayores y de los conductores de vehículos de 2 ruedas. Empezamos hablando de los jóvenes, ¿de acuerdo? Y nos dice que en España mueren cada año cientos de jóvenes en accidentes de tráfico, siendo la principal causa la mortalidad entre el intervalo entre los 15 y los 29 años. Esto es respuesta a test. Estas cifras de edades son respuestas de test. Si os preguntan a partir de qué edad empieza la mortalidad, la respuesta de test sería a partir de los 15 años, ¿de acuerdo? Y se mantiene elevada esa cifra hasta los 29. ¿Por qué empieza a partir de los 15 años? Bien, empieza a partir de los 15 años porque a partir de esa edad podemos obtener nuestro primer permiso, que sería el permiso AM, el permiso de ciclomotor, ¿de acuerdo? Y esa cifra, como hemos dicho, se mantiene elevada, se mantiene alta hasta los 29 años. Por lo tanto, la mortalidad empieza a partir de los 15 años y se mantiene elevada hasta los 29 años. ¿Qué más? Para que lo tengáis en cuenta, dice que el número de conductores menores de 30 años, no llega al 25% del total. Conductores menores de 30 años no llega al 25%, pero este grupo representa el 35% de las víctimas mortales del tráfico. Por lo tanto, aunque sean pocas personas, un 25% menores de 30 años que tengan carnet, que conduzcan, aunque sea un porcentaje pequeño, un 25%, representan un índice muy elevado a la hora de la siniestralidad, de los accidentes de tráfico. Representan el 35% de las víctimas mortales.
Hablamos de accidentes juveniles. ¿Dónde se produce? Pues bien, se produciría en grandes ciudades, alrededores, sobre todo en rutas de ida y vuelta al trabajo o lugares de ocio. ¿Cuándo se produce? En este caso también serían meses de verano, Navidad, fines de semana y por la noche y de madrugada. Bien, las principales conductas de riesgo que se asocian al accidente juvenil, tendríamos, y serían respuestas de test, chicos, el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y drogas, no respetar las normas de circulación, asumir muchos riesgos al volante y la falta de experiencia en la conducción. Estos son conductas que se asocian al accidente juvenil. Y ahora hablamos también de características del accidente juvenil. Por ejemplo, la excesiva necesidad de autoconfirmación, la sobrevaloración de su capacidad para conducir, comportamiento exhibicionista en grupo. Esta la pregunta mucho, es respuesta de test. Comportamiento exhibicionista en grupo. La aceptación de un riesgo excesivo y la influencia de la publicidad. Y como factores relacionados con el accidente juvenil tendríamos las aptitudes frente al tráfico, las atribuciones sobre el comportamiento, la falta de experiencia en la conducción, el nivel de control y la menor percepción del riesgo. La menor percepción del riesgo también aparece muchas veces como respuesta de test. Menor percepción del riesgo. El riesgo siempre sería el mismo, lo que nos cambia es la percepción. Cuando somos jóvenes pensamos que nunca nos va a pasar nada. El peligro no lo vemos tan claro como quizás una persona de más edad, ¿de acuerdo? Pero el riesgo sería el mismo. Bien, ya hablamos de las personas mayores como conductores. Bien, las personas mayores como conductores nos dice que representa un 10%. Personas mayores de 65 años que conduzcan representan un 10%. Pero, aunque tengan un porcentaje muy bajo, un 10%, y además recorren muy pocos kilómetros al año, son pocas y además conducen pocos kilómetros al año, tienen un índice elevado de siniestralidad. ¿Qué más? ¿Os acordáis cada cuánto tiempo había que renovar el carnet, chicos? Que esto era del tema 2, creo. ¿Cada cuánto tiempo había que renovar el carnet? A ver quién me lo contesta. A ver, ¿cada cuánto tiempo había que renovar el carnet? ¿Nos acordamos? Era... A ver... No, Cada 10 años, muy bien. Había que renovar el permiso de conducción cada 10 años, hasta los 65 años. Y a partir de los 65 había que renovarlo cada 5 años. Más cositas. Las personas mayores sobre todo tienen problemas en las intersecciones y en incorporaciones a la vía. Es decir, en situaciones de tráfico complejas que les demandan una respuesta rápida por su parte. Además, las personas mayores tendrían problemas de visión, audición y por otro lado consumo de medicamentos. Visión, audición y consumo de medicamentos. Y ahora pasamos a hablar de grupos de riesgo, seguimos hablando de grupos de riesgo, pero hablamos de conductores y en este caso conductores de vehículos de 2 ruedas. Por un lado, bicicleta, ciclomotor y moto. ¿Qué tenemos que saber acerca de estos vehículos, chicos? Pues bien, por un lado que son menos estables, más frágiles y menos visibles. Y empezamos hablando de ciclistas. ¿Dónde y cuándo tienen más accidentes los ciclistas? Por un lado, esto es bastante lógico. Fines de semana, cuando llega el buen tiempo, en carreteras, ¿sí? En carreteras, cuando llega el buen tiempo, fines de semana. Y los accidentes suelen producirse en rectas, ¿de acuerdo? Rectas, que también lo hemos comentado antes, siendo la mayoría el choque con otro vehículo, ¿de acuerdo? Siendo lo más común, lo más frecuente, el choque con otro vehículo. Si nos preguntan dónde se localiza la lesión más frecuente de un ciclista, la lesión más frecuente se localiza en la cabeza. Respuesta de test. La lesión más frecuente de un ciclista cuando ha sufrido un accidente se localiza en la cabeza. Más cositas. Por un lado,
Aquí también tenemos un viceversa. Tenemos infracciones que cometen los ciclistas que nos afectan al resto de conductores y también tenemos infracciones que cometen los conductores que les afectan a los ciclistas. Empezamos con las infracciones que cometen los ciclistas. Por un lado, conducen de manera distraída, circulan en sentido contrario o prohibido, giran incorrectamente, no respetan la norma genérica y entran sin precaución en la circulación. Y ahora pasamos a hablar de infracciones que cometen los conductores que les afectan a los ciclistas. También tienen distracciones, velocidad inadecuada, adelantamientos antirreglamentarios y giros inadecuados. O sea que aquí también teníamos ese viceversa por los dos lados. Bien, para evitar atropellos o accidentes con ciclistas, acordaros que fuera de poblado teníamos que dejarles una distancia lateral de 1,5 metros como mínimo, no adelantar ni continuar un adelantamiento si vinieran ciclistas en sentido contrario, cuidado cuando exista mal tiempo también, y evitar las señales acústicas cerca de ellos, evitar tocar el claxon ya que los podríamos asustar. Y ahora hablamos de ciclomotores y motocicletas. Bien, nos dice que en las grandes ciudades el número de este tipo de vehículos de dos ruedas, ha aumentado considerablemente por el fácil manejo que tiene, por la comodidad, por el tamaño, pero tenemos un lado negativo, que serían los accidentes de tráfico, los accidentes de este tipo de vehículos, que en la mayoría de los casos, si llegan a producirse, serían mortales. Nos pueden preguntar dónde se localiza la lesión más frecuente en el caso de accidentes de ciclomotor y de motocicletas. Pues bien, hemos dicho que en la bicicleta sería en la cabeza, ¿de acuerdo? Accidentes con ciclistas sería en la cabeza, pero en accidentes de ciclomotor y motocicleta la respuesta de test sería cabeza y cara y cabeza, ¿de acuerdo? En accidentes de ciclomotor y motocicleta las lesiones más frecuentes se localizan tanto en la cara como en la cabeza. Y los accidentes mortales, que os lo pueden preguntar también, están asociados a la falta de uso del casco. Esto también es respuesta de test. Los accidentes mortales están asociados a la falta de uso del casco. Y los accidentes más frecuentes suelen ser colisiones frontolaterales. También tenemos infracciones que cometen estos vehículos, tanto ciclomotores como motos, como que invaden el sentido contrario, conducen de forma distraída, e infracciones que cometen también los conductores que les afectan a estos vehículos, como no respetar la prioridad de paso, ocupar el sentido contrario o conducir de forma distraída. Más cositas. Pasamos a hablar ahora del comportamiento en caso de un accidente. Comportamiento en caso de accidente. Ya hemos dejado atrás los grupos de riesgo, chicos. ¿Qué obligaciones tenemos en un accidente? Yo os introduzco un poco esta parte del tema. Nos dice, tras un accidente de tráfico puede haber personas con graves lesiones que incluso estén en peligro de muerte. Para salvar el mayor número de vidas posibles y reducir los daños, los auxiliadores deben ser capaces de actuar de manera rápida y eficaz. Los minutos que le siguen al accidente son vitales para la víctima. Es fundamental saber actuar para ayudar y no agravar más la situación. Bien, por un lado, tras un accidente, tenemos un primer momento que serían los primeros segundos o minutos después de producirse el accidente. En esos primeros segundos o minutos tenemos la muerte inmediata, ¿de acuerdo? Muerte inmediata. Después tenemos un segundo momento después de producirse el accidente, que sería tras pasar una hora después de ese accidente, 1 o 2 horas después de producirse ese accidente. Aquí se producen el 75% de las víctimas mortales en tráfico, después de esa hora o 2 horas después de producirse el accidente. A esto se le llama hora dorada, la hora de oro. ¿Por qué se le llama de esta forma? Se le llama hora dorada porque, dependiendo cómo se actúe con esa víctima, dependiendo del tratamiento que se le dé,
es la hora en la que va a decidir si esa persona va a sobrevivir o va a fallecer después de producirse el accidente. En esa hora dorada, que es donde se produce el 75% de las víctimas mortales del tráfico. Y por último tenemos la muerte tardía, que sería días o semanas después de producirse ese accidente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué obligaciones, muy importante, qué obligaciones tenemos ante un accidente? Dice que cualquier persona que lo presencie o que tenga conocimiento del mismo, por un lado, persona implicada, también, persona implicada, lo presencie o tenga conocimiento del mismo, ¿a qué estaría obligada? Pues bien, auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas, prestar su colaboración para evitar mayores daños o peligros, ayudar a restablecer en medida de lo posible la seguridad de la circulación, contribuir al esclarecimiento de los hechos y, por último, comunicar, en todo caso, su identidad a otras personas implicadas si nos lo piden. Todo esto son obligaciones que tenemos si estamos implicados en un accidente, lo presenciamos o tenemos conocimiento del mismo. Por lo tanto, estas obligaciones serían para cualquiera de nosotros. Y ahora hablamos de obligaciones, pero en este caso, obligaciones que tendría el conductor implicado en un accidente. La de antes también era para el conductor implicado, pero ahora únicamente hablamos de un conductor implicado en un accidente. Debería facilitar los datos del vehículo a otra persona implicada si nos lo piden y tomar las medidas adecuadas cuando solamente se hubieran ocasionado daños materiales y alguna parte afectada no estuviese presente. Si no hacemos esto, si no hacemos estas obligaciones que tenemos, estamos incurriendo en un delito de omisión del deber de socorro. ¿Cuándo podríamos incurrir en ese delito? Pues bien, yo os digo que nunca deberíamos incurrir en este delito. Pero, para que lo sepáis, se podría incurrir en este delito en el caso de una persona que no socorra a las víctimas, pudiendo hacerlo sin riesgo propio en el accidente ocasionado o no por él, ¿de acuerdo? Persona que no socorra a unas víctimas independientemente que sea esa persona implicada o no esté implicada en el accidente. Quien no pide auxilio para las víctimas cuando él mismo no pueda prestarlo, o quien, habiendo causado un accidente con víctimas, se diera a la fuga. De esta manera estaríamos incurriendo en el delito de omisión del deber de socorro. Y ahora pasamos a hablar de la regla PAS. La regla PAS sería el orden de actuación en un accidente. Orden de actuación en un accidente tenemos, por un lado, las iniciales PAS. La regla PAS sería, en primer lugar, proteger. En segundo lugar, avisar. Y, en tercer lugar, socorrer. Proteger, avisar y socorrer. Esto sería la regla PAS y es el orden de actuación en un accidente. Bien, empezamos hablando de proteger. Cuando habla de proteger es súper importante que tengamos en cuenta que, en primer lugar, nos habla de la autoprotección. Primero nos tenemos que proteger a nosotros mismos. Bien, ¿cómo? Pues no exponiéndonos a más peligros, ¿de acuerdo? En el caso de que hayamos presenciado un accidente y que la ayuda no esté restablecida, no haya nadie, pues bien, en ese caso, antes de salir de nuestro vehículo, primero tendríamos que dejarlo en un lugar seguro, ¿de acuerdo? Lo más seguro posible, fuera de la calzada, en el arcén. Apagar el motor y dejar el vehículo inmovilizado con el freno de mano. Encenderíamos las luces de emergencia y antes de bajar del vehículo tendríamos que ponernos el chaleco, ¿de acuerdo? Para protegernos a nosotros mismos. Luego tendríamos que proteger el lugar del accidente, es decir, señalizándolo con los triángulos, ¿de acuerdo? Con el triángulo o los triángulos de preseñalización de peligro. Y por último, nos tocaría proteger a las víctimas. Pero acordaros que cuando nos hablan de proteger, primero nos hablan de la autoprotección. Bien, y ahora también quiero que tengáis en cuenta, que hoy voy un poco justa de tiempo, pero os lo quiero comentar. El chaleco tiene que estar colocado en un lugar en el que podamos cogerlo
sin bajar del vehículo, ¿de acuerdo? En la parte delantera, ya puede ser guantera, en la puerta, debajo del asiento, en un lugar que lo podamos coger. Y tener en cuenta que el chaleco no tiene que estar expuesto a la luz solar. Si el chaleco está expuesto al sol, pierde las propiedades que lo hacen reflectante, ¿de acuerdo? Así que tenerlo en cuenta y acordaros de que era visible a 150 metros y teníamos obligación de ponerlo antes de bajar del vehículo en vías interurbanas. Pues bien, dicho esto, pasamos ahora a avisar. Tenemos que avisar para pedir ayuda y avisaríamos al 112, ¿de acuerdo? Es un teléfono gratuito a nivel europeo. Podemos llamar incluso sin tener saldo en el teléfono, sin tener cobertura, ¿de acuerdo? 112. Cuando llamamos al 112 tenemos que dar una información que nos van a pedir, tanto el lugar del accidente como la descripción de la situación, como identificar quién llama. Nos van a preguntar que nos identifiquemos, quiénes somos. Y súper importante, no hay que colgar hasta que nos lo hayan indicado, ¿de acuerdo? Y por último nos tocaría socorrer. Hemos hablado de proteger, avisar o alertar, que sería lo mismo, y socorrer. Es muy importante saber lo que hay que hacer como lo que no hay que hacer. Si no sabemos qué hacer, hay algo que podemos hacer todos, que sería dar apoyo emocional a esas víctimas. Si no sabemos cómo actuar, pues mejor que no toquemos nada, pero si podemos estar al lado de esa persona y aunque sea darle la mano y decirle que esté tranquila, que la ayuda viene de camino y darle apoyo emocional, ya estamos ayudando mucho a esa persona, ¿de acuerdo? Y hablamos ahora de normas generales a la hora de socorrer. Por un lado, como norma general, no hay que mover a las víctimas, ¿de acuerdo? A las víctimas no hay que moverlas como norma general. Habrían un par de excepciones, pero primero voy a la norma. Como norma general, no se les mueve. Tenemos que tratar a ese herido, a esa persona, teniendo en cuenta de que puede tener una lesión en la columna, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que tratarla pensando en que tiene una lesión en la columna. Por lo tanto, como norma general, no la movemos. Tendríamos un par de excepciones, chicos, para mover a un herido. Par de excepciones. Una, que la persona estuviera en parada cardiorrespiratoria. En ese caso, si tuviera que practicarle el masaje cardíaco y la persona estuviera boca abajo, tendría que ponerla boca arriba para practicarle el masaje. Y la otra excepción para mover a un herido sería en el caso, por ejemplo, de que la cosa aún se pudiera poner peor. En el caso de que la persona estuviera dentro de un vehículo, como norma general, nosotros no sacaríamos a esa persona del vehículo, del interior del vehículo. Pero si hubiera riesgo de incendio, por ejemplo, sí tendríamos que sacar a esa persona del vehículo. Por lo tanto, como norma general, no se mueve a los heridos, se les trataría en bloque, ¿de acuerdo? Sobre todo manteniendo siempre recto la cabeza, el cuello y el tronco. Esta línea debe permanecer siempre recta. Y como excepción se podría mover a un herido en el caso de parada o en el caso de su seguridad, ¿de acuerdo? En el caso que os he puesto, por ejemplo, del incendio. Bien, a los heridos hemos dicho que no hay que moverlos, que se tiene que mantener siempre inmóvil el eje cabeza, cuello y tronco. No hay que darles medicamentos, no hay que darles bebidas, no aplicar pomadas o alcohol y, muy importante, habría que tapar ligeramente al herido, incluso en verano. Se les podría tapar para que no pierdan el calor corporal, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Hemos dicho que como norma tampoco sacábamos a un herido del interior de un vehículo, a no ser que tuviéramos el riesgo de incendio. Y ahora pasamos a hablar de primeros auxilios. Y voy, chicos, hoy atropellada, porque este tema era un poquito más largo. En primer lugar, cuando nos acercamos a ese herido, tenemos que comprobar si está o no está consciente. ¿Cómo lo comprobamos? Pues haciéndole alguna pregunta sencilla. Podemos decirle, hola, ¿cómo te llamas? Con la voz un poco alta, ¿de acuerdo? Así comprobaremos si esa persona está o no está consciente. Si la persona no tiene ningún estímulo, no recibimos ningún estímulo por su parte, nos estaría indicando que ese herido está inconsciente. Bien, si está inconsciente, primero tenemos que
abrirle bien la vía aérea, ¿de acuerdo? Estiraríamos la frente y levantaríamos la barbilla para que la vía aérea quedara bien abierta, ¿de acuerdo? Eso en el caso de una persona inconsciente. Y a continuación tenemos que comprobar si esa persona inconsciente respira o no respira. Podemos tener un inconsciente que respire o una persona inconsciente que no respire. Pues bien, esta comprobación de si respira o no respira no debe durar más de 10 segundos. Si a los 10 segundos no tengo claro de si respira o no respira, tendría que empezar a practicarle el masaje cardíaco. Excepción para mover al herido, para ponerlo boca arriba, nos pondríamos de rodillas a su lado, localizaríamos el centro del pecho, el esternón, y empezaríamos a practicar el masaje. La frecuencia, el ritmo, que es pregunta de test, sería de 30 compresiones torácicas seguidas de 2 respiraciones artificiales. 30 compresiones torácicas seguidas de 2 respiraciones artificiales. El ritmo es importante, ¿de acuerdo? El ritmo es rápido. Hay algunas canciones que nos dicen que nos va bien para este ritmo, como por ejemplo, la Macarena podría ser una de ellas, ¿de acuerdo? El darle a tu cuerpo alegría Macarena, pues este sería un poco el ritmo que tendríamos que seguir. No pararíamos de hacer masaje, ¿de acuerdo? No pararíamos de hacer masaje bien hasta que la víctima se recuperara, ¿de acuerdo? Volviera a respirar o hasta que llegue la ayuda especializada, ¿de acuerdo? ¿Qué más? En el caso de los niños, la fuerza que tendríamos que emplear sería mucho menor. De hecho, se aplicarían dedos cuando el niño es muy pequeño, ¿de acuerdo? Cuando el niño es menor de 1 año, se aplicarían dedos. Y a la hora del ritmo de las compresiones torácicas y las respiraciones artificiales, se utiliza otra maniobra para los niños que se llama boca a boca nariz. Esto quiere decir que el adulto con su boca abarcaría tanto la boca como la nariz del niño. Esto sería en el caso de niños pequeños. Y ahora hablamos de la posición lateral de seguridad o posición de defensa. Esta posición consiste en poner al herido de lado, para evitar la asfixia. A ver si tengo alguna imagen. Bueno, aquí os enseño una imagen para que lo veáis. Posición lateral de seguridad o de defensa. Si os preguntan cuál es la finalidad de esta posición, sería evitar la asfixia. En el caso de que tuviéramos a un herido inconsciente pero respira, pondríamos al herido en esta posición para evitar que se asfixiara en el caso de que le viniera vómito. ¿Qué más? Y hablamos ahora de signos no vitales, evaluación secundaria. Vamos a hablar de hemorragias. Bien, por un lado tenemos las hemorragias externas, aquellas que podemos ver. Luego tenemos hemorragias internas, que son aquellas que se producen dentro del organismo y no vemos. Y por otro lado tenemos las hemorragias internas exteriorizadas, que son aquellas que se exteriorizan por los orificios naturales del cuerpo, como puede ser el oído, la nariz o la boca. Bien, por un lado, vamos a hablar de una hemorragia externa. Bien, en primer lugar, tendríamos que hacer presión directa sobre la hemorragia, sobre esa herida. Presión directa. Si pusiéramos un apósito y se empapara de sangre, pondríamos otro apósito encima y otro apósito encima y uno encima de otro, ¿de acuerdo? Porque si hemos generado un poquito de coágulo de sangre, no tenemos que retirar nunca el primer apósito, es decir, ponemos uno sobre otro, ¿de acuerdo? ¿Qué más? También nos dice que sería interesante elevar el miembro sangrante. En el caso de que fuera una extremidad, un brazo o una pierna, una manera de que podamos retener un poco esa hemorragia sería elevando el miembro sangrante. También otra solución que nos da sería hacer presión directa sobre la arteria, ¿de acuerdo? Presionar directamente sobre la arteria en el caso de que esto no funcionara. En primer lugar, presión directa, elevar el miembro sangrante si es posible y si no da resultado, presión directa sobre la arteria. Y como ultimísimo caso,
podríamos aplicar un torniquete, ¿de acuerdo? El torniquete hay que dejarlo para el final, chicos. El torniquete sería, además, recomiendan hacerlo en el caso de que ya exista una amputación, ¿de acuerdo? O de que lo anterior no haya dado resultado. Si realizamos un torniquete, tiene que ser con una tela, una venda, un pañuelo, algo que tenga aproximadamente unos 5 centímetros de ancho, ¿de acuerdo? Hay que apretarlo y dejarlo tal cual, hasta que vengan los servicios de emergencia que vean cómo tienen que actuar. Es muy importante que apuntemos en un lugar visible en el herido la hora en la que hemos practicado el torniquete, ¿de acuerdo? La hora en la que hemos practicado ese torniquete. Por otro lado, tenemos hemorragias internas. La hemorragia interna tiene unos síntomas, ¿de acuerdo? Que son respuestas de test. La hemorragia interna produce el estado de shock, ¿de acuerdo? Y os comento los síntomas que son respuestas de test. Respiración rápida y superficial, pulso rápido y débil, palidez, sudoración fría y pegajosa, alteración, no pérdida de la conciencia, pero hay un poco de incoherencia. Por lo tanto, la hemorragia interna, aquella que no vemos, tiene unos síntomas que serían el síntoma del shock, ¿de acuerdo? Además, existe la posición anti-shock, que sería que los pies estuvieran más elevados, ¿de acuerdo? Más altos de la cabeza. Y los síntomas que os he comentado: respiración rápida y superficial, pulso rápido y débil, palidez, sudoración fría. ¿Qué más? Preguntas súper frecuentes y súper fáciles. En el caso de hemorragia por la nariz o en el caso de hemorragia por el oído o por la boca, no se taponan ni se cortan las hemorragias, que lo preguntan mucho. En el caso de hemorragia por el oído, en el caso de hemorragia por la nariz o en el caso de hemorragia por la boca, no se tapona y no se corta la hemorragia. Lo ideal, lo que hemos comentado, es que esa persona la colocáramos en posición lateral de seguridad o de defensa. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, ya hablamos de quemaduras ahora. Os comento lo más importante. En el caso de una quemadura, cosas que podemos hacer. Podríamos aplicar agua fría, ¿de acuerdo? Agua fría, sí. Podríamos colocar algún apósito estéril, pero es importante que ese apósito esté húmedo, que esa gasa esté húmedo para que no se pegue en la quemadura. ¿Qué más? Nos dice cosas que no hay que hacer en caso de quemaduras, cosas muy importantes. No hay que vendar dos superficies juntas. Si tuviéramos que vendar los dedos de una mano, o si tuviéramos que vendar una mano, vendaríamos los dedos por separado, ¿de acuerdo? No hay que cortar ni pinchar las ampollas que pueda tener el herido. Paso a hablar de fracturas, que voy escopeteada, chicos. La fractura puede ser abierta o cerrada. Si es abierta, corremos riesgo de infección, por lo tanto habría que taparla únicamente. Si hay una hemorragia abierta, lo que hago es taparla. Y si es cerrada, lo que tendría que hacer en este caso es intentar inmovilizar la zona de la fractura. Inmovilizar la zona, nada más, ¿de acuerdo? Bien, y ahora hablo por último del traslado de los heridos. Como norma, el traslado de los heridos tiene que hacerse en ambulancias, en helicópteros, en vehículos destinados a este fin, ¿de acuerdo? Ambulancias, helicópteros. Pero tenemos una excepción, y la excepción sería, excepción para que nosotros transportáramos a ese herido a un hospital. Sería en el caso de que la ayuda se retrasara más de 30 minutos, ¿de acuerdo? Más de 30 minutos y la persona tuviera una hemorragia externa que no pudiéramos controlar, le hubiéramos practicado un torniquete o estuviera en estado de shock, ¿de acuerdo? Estos serían excepciones para que nosotros pudiéramos trasladar a esa víctima a un hospital. Bien, si trasladamos a esa persona a un hospital, tenemos que llevarla de manera que vaya tumbada, en posición lateral de seguridad o de defensa, y lo ideal es que vaya una persona conduciendo y otra persona vaya a cargo de ese herido para que no se vaya moviendo, ¿de acuerdo? Aunque lo ideal es que lo hagan las personas que están especializadas en esto, como hemos dicho, ambulancias, helicópteros. Y por último os hablo del botiquín. El botiquín no sería obligatorio, pero sí que sería muy recomendable, chicos. Bien, lo siento porque he ido súper rápido en este tema,
Pero es que, chicos, era largo y quería terminarlo. Bien, ¿qué os digo? No me da tiempo, sintiéndolo mucho, nada, me queda un minuto, nada, ni eso, 30 segundos. Haceros test. Nos vemos mañana. Mañana, último tema, terminamos el temario. Muchísimas gracias a todos por estar aquí como cada día, ¿vale? Hacer los test. Mañana, si hay tiempo, os haré alguna preguntita de este tema. Así que cuidaros mucho.